Perdí al amor de mi vida y a mis hijos por una aventura de una noche. Hola a todos, me llamo Diego, tengo 45 años y lo que estoy a punto de contar es la historia de cómo destruí todo lo que alguna vez soñé tener. Mi esposa Claudia, de 42 años, y nuestros dos hijos, Olivia, 18, y Eduardo, 16, eran mi vida. Éramos la familia que muchas personas miraban y decían, ellos lo tienen todo. Pero por una decisión tonta, por una sola noche en la que dejé que mis impulsos hablaran más fuerte que mi razón, perdí a las personas que más amaba. Pero antes de contarles cómo ocurrió todo, necesito hablar de nosotros. Para que entiendan el peso de lo que pasó, tienen que conocer nuestra historia. Claudia y yo nos conocimos en México. Yo tenía 20 años y trabajaba en un taller de automóviles, Claudia estaba estudiando administración. Siempre fue una mujer muy responsable, el tipo de persona que a los 17 ya parecía adulta. Nos conocimos porque mi prima era su amiga y me la presentó una tarde que fuimos todos a una fiesta. Lo recuerdo perfectamente, llevaba un vestido blanco. Claudia no era la típica chica que te enamoraba con palabras dulces o grandes gestos, era más bien reservada, pero sus ojos hablaban. Tenía esta forma de mirarte como si fueras la única persona en el mundo. La invité a salir un par de semanas después y nuestra relación empezó de forma tranquila. Ella me enseñó a apreciar las cosas simples, tomar un café, ir al mercado un domingo temprano, sentarnos a ver el atardecer. 4 años después de empezar a salir, le propuse matrimonio. Fue una propuesta sencilla, una tarde de noviembre en mi casa, le entregué un anillo pequeño pero hermoso y me dijo, no tengo mucho para ofrecer, pero quiero construir un futuro contigo. Nos casamos en una iglesia en México, rodeados de nuestras familias. No teníamos dinero para una luna de miel lujosa, así que fuimos a Puerto Vallarta por 4 días. Fueron los días más felices de mi vida. Un año después nació Olivia, era una niña risueña, muy inteligente desde pequeña. Le encantaba leer y recuerdo que a los 8 años ya devoraba libros enteros de cuentos. Años después nació Eduardo, nuestro segundo hijo. Él era todo lo contrario, inquieto, lleno de energía, siempre buscando treparse a algo o desarmar cualquier juguete que tuviera en las manos. Nuestra vida en México era sencilla, pero no era fácil. Claudia trabajaba como asistente en una oficina y yo trabajaba largas horas en el taller. Aún así, apenas alcanzábamos para lo básico. Empezamos a pensar en el futuro de nuestros hijos y si queríamos algo más para ellos. Claudia fue la primera en sugerir que emigráramos a Estados Unidos. No fue una decisión fácil, dejar a nuestras familias, amigos y todo lo que conocíamos fue doloroso, pero después de ahorrar durante años y de reunir los papeles necesarios, nos mudamos a California. Los primeros meses fueron un caos. No conocíamos a nadie, no sabíamos bien cómo funcionaban las cosas y el idioma era un obstáculo, pero Claudia encontró un trabajo como recepcionista y yo en un concesionario mecánico. Poco a poco fuimos construyendo una vida. Años después compramos nuestra primera casa, en un suburbio tranquilo a las afueras. Era una casa pequeña de 3 habitaciones, pero para nosotros era un palacio. Recuerdo el día que nos entregaron las llaves, Olivia corrió a escoger su habitación y Eduardo se lanzó en el césped del frente y gritó que era el rey de la casa. Claudia siempre fue una esposa ejemplar. Era trabajadora, dedicada, jamás se le escapaba un cumpleaños o un aniversario. Cada sábado por la noche teníamos nuestra cita. A veces era una cena en un restaurante, otras veces simplemente pedíamos pizza y veíamos una película en el sofá cuando los niños ya estaban dormidos. No teníamos lujos, pero teníamos amor, y eso nos bastaba. Olivia fue creciendo y se convirtió en una joven hermosa y responsable. En la preparatoria sacaba buenas calificaciones y se unió al club de lectura, su sueño era estudiar literatura en la universidad. Eduardo, por otro lado, se volvió un apasionado del fútbol. Claudia lo llevaba a sus entrenamientos los fines de semana y yo estaba en todas las competencias grabando videos y tomando fotos. Éramos esa familia que siempre estaba junta en todo. Nuestra rutina era simple pero feliz. Los domingos íbamos a la iglesia, luego pasábamos a comprar frutas y verduras frescas y después regresábamos a casa a cocinar juntos.
Por las noches, Claudia y yo nos sentábamos en el porche delantero con una copa y hablábamos de nuestros planes para el futuro, los estudios de Olivia, los próximos partidos de Eduardo e incluso soñábamos con hacer un viaje en familia a Europa algún día. Si alguien me hubiera preguntado hace unos años si era feliz, hubiera respondido sin dudar que sí. Tenía una esposa que me amaba, 2 hijos que me llenaban de orgullo y un hogar estable. Desde afuera nuestra vida parecía perfecta, pero también había algo más, algo que en ese momento no me atrevía a decir en voz alta. No sé en qué momento empezó, pero después de tantos años de matrimonio me empecé a sentir invisible. No porque Claudia no me quisiera, sino porque la rutina había absorbido nuestra relación. Yo trabajaba muchas horas, los niños tenían sus propias actividades y Claudia pasaba la mayor parte del tiempo ocupada en el trabajo o en la casa. Me miraba al espejo y veía a un hombre de 45 años con arrugas que antes no estaban, con el cuerpo cambiado por los años. A veces sentía que nadie me veía. No lo decía porque no quería sonar desagradecido, sabía que había hombres que darían todo por tener una esposa como la mía, pero en silencio empecé a sentir un vacío. Claudia y yo seguíamos teniendo una vida íntima de vez en cuando, aunque ya no era como antes, pero ese sentimiento de rutina, de estar en piloto automático, se fue haciendo más fuerte. No me malinterpreten, yo amaba a Claudia, la amaba profundamente. Ella era mi mejor amiga, la mujer que me cuidó cuando tuve una cirugía, la que me apoyó cuando falleció mi padre, la que me animó a aprender inglés y me celebró cuando conseguí mi primer ascenso en el trabajo. Pero algo en mí empezó a cambiar con el paso de los meses. Ese vacío que sentía comenzó a crecer. No era algo que pudiera señalar con el dedo, no hubo una gran pelea ni un momento en el que todo cambiara de golpe. Fue algo lento, silencioso. Claudia seguía siendo la misma mujer responsable y amorosa, pero estaba cada vez más ocupada en el trabajo. A veces llegaba tarde y cenaba casi en silencio, agotada. Los fines de semana solía quedarse dormida en la habitación mientras veía televisión. Yo entendía que no era porque no quisiera estar conmigo, sino porque estaba cansada, pero eso no hacía que me sintiera menos solo. Empecé a cuidarme más físicamente. Volví al gimnasio, compré ropa nueva. No se lo dije a nadie, ni siquiera a Claudia, pero esperaba que ella lo notara. Fue en ese momento de mi vida cuando llegó Karen. Karen tenía 26 años y era la chica nueva en el lugar donde yo trabajaba. La contrataron como asistente administrativa para el área de registros. Desde el primer día fue muy educada conmigo, incluso un poco tímida. Siempre saludaba con una sonrisa y me ofrecía ayuda cuando tenía problema con algo. Al principio no le presté demasiada atención, para mí era simplemente la nueva, una chica mucho más joven llena de energía. Pero poco a poco empecé a notar algo en su forma de mirarme. No era irrespetuosa, pero sí me daba cuenta de que sus ojos me veían. Era esa mirada que hace mucho tiempo no sentía. Un par de semanas después de que empezara a trabajar, me invitó a almorzar. Lo dijo de forma casual mientras estábamos en la sala de descanso. ¿Quieres ir a comer algo?, me preguntó sonriendo. Solo pensé que te gustaría salir a despejarte un rato. Le agradecí pero rechacé su invitación. Lo vi como un gesto amable, nada más. Pero Karen era persistente, no de una forma molesta, sino en pequeños gestos. A veces me dejaba un café en mi escritorio con una nota que decía, que tengas un buen día. Siempre con esa sonrisa que parecía iluminarle la cara. Una tarde, mientras revisábamos unos documentos del taller, me dijo algo que me dejó helado. Diego, dijo con tono serio, no sé si alguien te lo dice seguido, pero eres un hombre muy guapo. Sentí que se me aceleraba el corazón. La miré sorprendido. No supe qué decir, solo negué con la cabeza y me reí para romper el momento. No quería darle más importancia. Durante los días siguientes, Karen siguió comportándose igual, atenta, respetuosa, pero cada tanto lanzando comentarios que me hacían sentir visto. Yo los ignoraba, hacía como si no los escuchara, pero en el fondo algo se movía dentro de mí. No porque quisiera corresponderle, sino porque era la primera vez en mucho tiempo que alguien me miraba de esa manera. En casa, mi vida seguía igual. Claudia estaba ocupada,
los chicos en sus actividades y yo me sentía cada vez más como una pieza más en la rutina. Esa sensación de ser deseado, aunque no quisiera admitirlo, empezó a convertirse en algo que esperaba sentir en la oficina. No lo buscaba, pero tampoco lo evitaba del todo. Era un jueves, uno de esos días en los que Claudia había trabajado hasta tarde y llegó agotada. Habíamos tenido una discusión tonta esa mañana sobre algo de las finanzas de la casa, algo que en otro momento habríamos resuelto en segundos, pero ese día yo estaba irritable, con ganas de pelear. Cuando llegó y se sentó a la mesa, ni siquiera me miró. Otra vez llegas tarde, le dije cruzado de brazos. Diego, es trabajo, no puedo irme cuando me dé la gana, respondió ella cansada. Siempre es lo mismo, dije con voz dura, parece que la oficina es más importante que nosotros. Ella dejó el tenedor sobre el plato y me miró seria, no empieces, por favor, estoy cansada. No dije nada más, pero por dentro estaba hirviendo. No entendía por qué me sentía tan solo teniendo a mi esposa en la misma casa. Al día siguiente fui a trabajar con el corazón apretado. Karen notó algo de inmediato. ¿Estás bien?, me preguntó en cuanto me vio. Sí, respondí, aunque mi tono me delató. No, no lo estás, dijo ella. Vamos, ven conmigo. Solo un café te va a hacer bien. Por primera vez acepté, no porque quisiera pasar tiempo con ella, sino porque necesitaba aire. Fuimos a una cafetería cerca del taller. Era un lugar pequeño, casi vacío a esa hora. Karen parecía emocionada de tenerme allí. Hablaba de su vida, de las fiestas a las que iba, de su música favorita. Yo apenas la escuchaba, estaba demasiado metido en mis pensamientos. Me sentía culpable. No estaba haciendo nada malo, pero aún así sentía que era algo prohibido, como si estuviera traicionando a Claudia solo por estar allí. Me despedí rápido y regresé al taller. Esa noche al llegar a casa me sentía peor que antes. Los días pasaron y Karen seguía igual, sonriente, atenta, pero ahora con un coqueteo un poco más descarado. Una noche, después de cenar, decidí hablar con Claudia. ¿Podemos hablar?, le dije sentándome a su lado en el sofá. Claro, respondió bajando el volumen de la televisión. Siento que estamos en piloto automático. Ya casi no hablamos, no hacemos nada juntos. La rutina me está cansando. Quiero, no sé, revivir lo que teníamos antes. Claudia me miró en silencio por unos segundos y asintió despacio. Tienes razón, dijo, tal vez he estado demasiado metida en el trabajo. Lo siento. Esa noche tuvimos intimidad después de semanas sin hacerlo. Fue diferente. Ella se esforzó, me besó como hacía tiempo no lo hacía, pero yo me sorprendí a mí mismo en medio del acto imaginando que era Karen quien estaba conmigo. Cuando todo terminó me quedé en silencio, sintiéndome sucio, como si hubiera hecho algo imperdonable aunque solo estuviera en mi mente. A partir de ahí empecé a buscar cualquier excusa para discutir con Claudia. Si se me olvidaba sacar la basura, si no me respondía un mensaje a tiempo, si estaba distraída en su teléfono, cualquier cosa era motivo para enojarme. Era como si quisiera empujarla a que me reclamara, a que reaccionara. Hasta que un día lo logré. Y ya basta, Diego, me gritó después de que yo le reprochara. Estoy harta de que todo lo que haga esté mal para ti. Me quedé helado, Claudia casi nunca levantaba la voz. Me sentí culpable, pero en lugar de disculparme, tomé mis cosas y salí de la casa sin decir nada. No tenía un plan, no sabía a dónde ir, pero terminé escribiéndole a Karen, ¿estás ocupada? Para ti nunca, respondió casi de inmediato. Nos encontramos en la misma cafetería de la vez anterior, pero esta vez fue diferente. Era de noche, el lugar estaba medio vacío y el ambiente se sentía más íntimo. Karen estaba feliz de verme. Hablaba de cualquier cosa para hacerme reír. Yo intentaba disimular mi tristeza, pero en el fondo me sentía aliviado de estar allí. Después del café ella me preguntó si quería dar una vuelta, asentí sin pensar demasiado. Nos subimos a mi auto y terminamos estacionados cerca de la playa, en un lugar tranquilo. Karen me miraba como si yo fuera lo más importante en el mundo. No deberíamos estar aquí, dije en voz baja.
No respondió, y ese silencio fue suficiente para que todo lo que había estado reprimiendo se desbordara. Esa noche hice lo que juré que nunca haría. La besé primero, despacio, como si le estuviera preguntando si podía hacerlo. No me detuvo. Después de eso todo pasó muy rápido. Nos dejamos llevar, hicimos de todo. Cuando todo terminó me quedé mirando el techo del auto con el corazón acelerado. Karen sonreía como si acabara de cumplir un sueño, yo, en cambio, sentía que acababa de destruir mi vida. No dije mucho de camino a casa. Cuando entré, Claudia estaba dormida en el sofá. Me detuve a mirarla, a mirarnos, y aunque sentía culpa, también había algo en mí que se sentía vivo por primera vez en mucho tiempo. Después de aquella noche con Karen, juré que no volvería a verla de esa forma. Me prometí que sería la última vez, que volvería a ser el esposo que Claudia merecía y el padre que mis hijos necesitaban. Los días siguientes fueron extraños. Me mantuve ocupado, evité todo lo posible a Karen en el trabajo. Si me dejaba un café lo tiraba sin siquiera abrirlo, si intentaba hacer algún comentario le respondía con frialdad. No era fácil porque cada vez que la veía una parte de mí recordaba cómo me había hecho sentir vivo esa noche, pero mi culpa era más fuerte. Karen no lo entendía. Solo quiero verte, me dijo un día en la sala de descanso. ¿Por qué actúas como si no hubiera pasado nada? Porque no debió pasar, respondí sin mirarla, tengo una familia, Karen, no puedo seguir con esto. Yo no te estoy pidiendo que la dejes, dijo ella con los ojos fijos en mí, solo quiero pasar tiempo contigo. Negué con la cabeza y salí de la sala. Me repetía una y otra vez que debía mantenerme firme. Pasaron los días y aunque Karen seguía insistiendo, yo lograba mantener cierta distancia. Creí que lo estaba superando, que lo tenía bajo control, hasta que llegó el día del partido de Eduardo. Era un domingo por la tarde. El cielo estaba despejado y el estadio local estaba lleno de familias animando a sus hijos. Claudia estaba de buen humor, aplaudía cada jugada, y Olivia estaba sentada a mi lado revisando algo en su teléfono. Por un momento todo parecía normal, casi perfecto, hasta que la vi. Karen estaba a unos metros caminando hacia las gradas. Sentí que el aire se me iba. Llevaba un short deportivo y una camiseta del equipo contrario. Venía acompañado de unas amigas, pero cuando me vio su rostro se iluminó. Diego, dijo sonriendo y levantó la mano para saludar. Mi corazón se aceleró. Sentí que todos podían escuchar los latidos. Claudia volteó a verla, luego me miró como esperando que la presentara. ¿La conoces?, preguntó. Es una compañera de trabajo, dije intentando sonar casual. Karen se acercó y saludó a todos. Fue amable con Claudia, incluso bromeó sobre el partido, saludó a Olivia y a Eduardo con la misma naturalidad. Yo sonreía por compromiso, pero por dentro estaba muriéndome de miedo. Tenía terror de que dijera algo, de que me delatara frente a mi familia. Cuando el partido terminó, Claudia y Olivia fueron a felicitar a Eduardo con el resto del equipo. Yo me quedé un poco atrás. Ahí estaba Karen apoyada en la barandilla, esperándome. «¿Podemos hablar?», me dijo. No, Karen, no aquí, no ahora», respondí mirando alrededor para asegurarme de que nadie nos viera. «Solo unos minutos, por favor». Suspiré, sabía que no debía, pero acepté. Caminamos bajo los palcos a un lugar donde no había nadie. El sonido de la gente aún se escuchaba a lo lejos, pero allí estábamos solos. «Karen, tienes que dejar de buscarme», le dije con voz firme, «no podemos seguir con esto». «¿De verdad no quieres verme?», preguntó ella dando un paso hacia mí, «porque yo no puedo dejar de pensar en ti». Iba a responder, pero antes de que pudiera decir algo, me besó. Por un segundo mi mente gritó que la empujara, que me alejara, pero no lo hice. Sentí como algo dentro de mí se rendía, como mi cuerpo respondía sin que yo pudiera detenerla. Le correspondí el beso. Cuando Karen me besó por un momento sentí que el mundo desaparecía, pero ese instante se rompió en 1000 pedazos cuando escuché un grito que me heló la sangre: «¡Papá!». Me separé de inmediato y giré. Ahí estaban los tres, Claudia, Olivia y Eduardo.
Los tres me miraban como si acabara de cometer el peor crimen del mundo. Claudia tenía los ojos llenos de lágrimas, Olivia estaba tapándose la boca y Eduardo me miraba con tanto desprecio que me dolió físicamente. Claudia solo dijo, vámonos, niños. Quise correr hacia ellos, explicarles, gritar que no era lo que parecía, aunque en el fondo sabía que sí lo era. Claudia, por favor, déjame explicarte, suplicaba. Pero antes de que ella pudiera responder, Karen abrió la boca. Es tu culpa, le gritó a mi esposa, tú no lo valoras, no lo atiendes como merece. Si tú lo trataras como se debe, él no estaría conmigo. Sentí como me quedaba sin aire. Cállate, Karen, le grité, pero ya era tarde. Claudia la miró con un odio que nunca la había visto. Dio un paso hacia ella como si fuera a golpearla, pero Olivia se interpuso sujetando a su madre del brazo. Mamá, no, le dijo, vámonos ya. Claudia respiraba agitada pero no dijo nada más. Solo nos dio la espalda y caminó hacia el auto. Yo la seguía rogando, Claudia, por favor, solo escúchame. Ella no volteó ni una vez. Subió a los niños al auto y antes de arrancar bajó la ventanilla solo unos centímetros para decirme, no hay nada que explicar, Diego. Tú tomaste tu decisión. Y se fue. Me quedé ahí, en medio del estacionamiento, sin saber qué hacer. Sentía que me ardía la cara, el pecho, todo. Llamé a un Uber y me quedé en silencio durante el trayecto a casa. Miraba por la ventana y veía mi reflejo. Cuando llegué a casa toqué la puerta. Tardaron en abrirme, fue Olivia quien lo hizo con los ojos rojos de tanto llorar. Papá, no, me dijo en voz baja, como si no quisiera escucharme ni mirarme. Olivia, por favor, necesito hablar con ustedes, le pedí. Me dejó pasar, pero no dijo nada. En la sala estaba Eduardo sentado mirando al piso y Claudia de pie mirando por la ventana con los hombros tensos. Claudia, dije con la voz quebrada, yo los amo a ti, a nuestros hijos. Cometí un error, uno horrible, pero no quiero perderlos. Por favor, escúchame. Ella se giró lentamente y su mirada me atravesó. No tienes que explicarme nada, Diego. Su voz era fría, contenida. Tú fuiste quien destruyó esto. Sentí que me ahogaba. ¿Podemos hablar mañana, por favor? Necesito explicarte por qué pasó. No quiero hablar mañana, me interrumpió, no quiero hablar hoy. Necesito pensar, necesito espacio. ¿Me odias?, le pregunté. No, dijo, pero su mirada decía algo diferente. Odiarte sería fácil. Eduardo se levantó y se fue a su cuarto sin decirme nada. Olivia me miró por un segundo con lágrimas en los ojos y luego subió también. Me quedé solo en la sala escuchando el eco de las puertas cerrándose en el segundo piso. Me senté en el sofá y me tapé el rostro con las manos. Nunca en mi vida había sentido tanto miedo, miedo de perderlos, miedo de lo que acababa de hacer. Esa noche no dormí, solo me quedé ahí en silencio escuchando cómo mi familia se me escapaba de las manos. Al día siguiente desperté con un peso en el pecho que no se podía describir. Todo estaba en silencio en la casa, pero yo sabía lo que estaba por suceder. Claudia ya no estaba en la sala, la escuché en la habitación principal moviendo cosas. Cada golpe, cada cierre de cajón me hacía temblar. Cuando entré la vi rodeada de maletas. Mi esposa, siempre tan firme, se veía exhausta y derrotada. Mis piernas temblaron y quise correr hacia ella, abrazarla, suplicarle que no se fuera. Claudia, empecé con la voz rota, por favor no te vayas. Podemos arreglar esto, podemos salvarlo. Ella me miró sin decir nada por un momento. Sus ojos reflejaban tanto dolor que me hizo sentir que me había convertido en un extraño en mi propia familia. Mientras tanto, los niños bajaron lentamente las escaleras. Olivia tenía los ojos rojos hinchados de llorar y Eduardo estaba callado con los puños apretados y la cabeza baja. Se acercaron a Claudia y la abrazaron con fuerza. Mamá, no te vayas, sollozó Olivia, si te vas tú, es como si todo se acabara, porque fuiste tú quien siempre nos sostuvo. Tú eres la única buena que queda si él fue el que hizo esto. Eduardo, con los ojos llenos de lágrimas, se limitaba a sostener a su madre, no podía pronunciar palabra.
Su silencio me taladraba el alma. Vete, papá, dijo Olivia con la voz temblando, mirándome como si fuera la causa de todo, tú eres el que debe irse. No podía creerlo, mis propios hijos me señalaban con el dedo, con la mirada cargada de rechazo y dolor. Cada palabra de ellos me atravesaba como puñales. Eduardo finalmente habló con un hilo de voz, apenas un susurro cargado de llanto. ¿Por qué nos hiciste esto, papá? Ese momento me rompió en 1000 pedazos. Me quedé parado sin poder responder. Todo lo que había amado y construido se desmoronaba frente a mis ojos. Claudia suspiró con los hombros caídos y me evitó la mirada. Tomó sus maletas y caminó hacia la puerta. Los niños la siguieron llorando sin mirarme una sola vez más. Vi cómo se subían al auto, vi a Claudia conduciendo, y con cada metro que se alejaba sentí que me arrancaban un pedazo de mi corazón. Había perdido a mi esposa, a mis hijos, todo. Los días siguientes fueron un vacío absoluto. La casa estaba en juicio por el divorcio y yo tuve que mudarme. Con cada caja que empacaba sentía que me estaba deshaciendo de mi propia vida. No solo me iba de la casa, me iba de mi familia, de la ciudad que había construido con tanto esfuerzo. Finalmente, tomé un vuelo hacia México. Regresé con mis padres a un hogar que ahora parecía seguro pero frío. Mis padres me recibieron, pero sus miradas no podían borrar el peso de lo que había perdido. Me sentía solo, desesperado, atrapado entre la culpa y la nostalgia. No había llamadas de Claudia ni de los niños. Ellos decidieron quedarse con su madre. Olivia y Eduardo me rechazaban y yo no podía culparlos, yo mismo me odiaba. Cada día, cada hora, repetía en mi mente la misma pregunta: ¿cómo permití que todo se destruyera en una noche? Nunca dejé de pensar en ellos, en Claudia y en mis hijos. Cada recuerdo, cada momento que habíamos compartido se volvió doloroso. Aprendí lo que significa perderlo todo por un instante de debilidad, por una aventura que jamás debería haber ocurrido. Y aunque seguía vivo, respirando, sabía que algo dentro de mí había muerto. La vida que había imaginado, la familia que tanto había amado, se había ido para siempre. Hoy solo puedo arrepentirme. Puedo mirar atrás y reconocer mis errores, pero no puedo cambiar el pasado. Mi consejo, si alguien algún día lee esto, es que valoren lo que tienen, que cuiden a quienes aman y que recuerden que una mala elección puede cambiarlo todo. A veces pienso en Claudia y en los niños y siento un dolor que no puedo describir con palabras. Solo me queda aceptar que por mi culpa perdí lo que más quería y viviré con esa lección por el resto de mis días. Deja tu opinión en los comentarios y si te gustó el video suscríbete y deja tu like.